Me gustaría tener el vídeo, fíjate. Me gustaría muchísimo tener el vídeo. ¿Me puede explicar tanto de qué es la manifestación? No es manifestación, es apoyo a Andrés Manuel López Obrador por el primer aniversario que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, porque ya nos cansamos del gobierno de los neoliberales que se la pasan robando al pueblo. Han subyugado al pueblo durante más de 36 años, han robado al pueblo, han saqueado. Los neoliberales, el PRI y el PAN solo se han enriquecido ellos y estamos hartos de ellos, ya no los queremos. Que se larguen del país, que dejen de robar. Fuera el PRI, fuera el PAN, fuera. ¡Viva Morena! ¡Viva López Obrador! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¿Y esos colores qué representan, señora? Estos colores representan a Bolivia. A Bolivia. López Obrador apoya a Evo Morales. Nosotros... Y alguien me decía, mira qué absurdo es esto. Y le digo, no, pues que era igual con el PRI, con el PAN. El PRI siempre aprovechó esto y la gente que mataba por robarse las urnas cuando había el peligro de que una urna no ganara el PRI, era así. ¿Por qué? Porque siempre se ha manejado de una manera muy polarizada la política en México. Los de izquierda éramos los comunistas que veníamos a comernos a los niños y a violar a las niñas. Y esto lo decían los curas y los políticos en los pueblos. Y cuando tú llegabas con el pelo largo a los pueblos, a veces tenías que salir por piernas. Y la Cuarta de Formación, en los últimos 3 años y medio, no ha hecho nada por alterar ese panorama, no ha hecho nada por incrementar la conciencia y el conocimiento, la educación cívica y democrática de los mexicanos. Lo que ha hecho es surfear la ola de este fanatismo recurrente en la política mexicana, donde el señor presidente decía toda la verdad hasta el último día de noviembre, cuando entregaba el poder, y al día siguiente el nuevo presidente era el que lo iba a resolver todo, y era Dios, y todo lo que decía era verdad, y tú no te podías poner en contra del señor presidente, ni del señor presidente municipal, ni del señor gobernador, ni bla, bla, bla. Toda este manejo del poder que se hizo con la gente en México se mantiene de manera clarísima, intocada por todos esos viejos compañeros míos que hablaban de los valores democráticos en la sociedad mexicana, que no han hecho nada por aumentar, mejorar o promover esos valores democráticos entre la sociedad mexicana. Es una tragedia.